Listo, entonces como les decía, les voy a hacer una presentación, les voy a compartir pantalla. Cualquier duda que vaya surgiendo, porfa me la hacen saber. ¿Me confirman ahí si estamos viendo? Sí, señor. Listo, gracias, Viviana. Bueno, como les decía, vamos a estudiar hoy muy brevemente las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos y tienen diversas aplicaciones en la vida real. Vamos a explorar algunas de estas aplicaciones en sistemas eléctricos complejos y en tecnología moderna. Entonces, como les decía, las leyes de Kirchhoff las podemos aplicar tanto a la parte de la teoría de la electricidad, de la teoría de la electrónica, entonces es muy importante la aplicación y el conocimiento de estas leyes. Entonces la vamos a ver con calma, las vamos a estudiar acá de una manera no tan estrictamente matemática, sino lo vamos a hacer más desde un punto de vista más desde la parte práctica, desde la parte netamente del concepto eléctrico. Entonces, por ejemplo, en la red de distribución eléctrica, las leyes de Kirchhoff se utilizan para asegurar que la energía se distribuye de manera eficiente y segura. Entonces, acá tenemos unas torres de transmisión. Entonces, esto es importante porque en la red de distribución, por ejemplo, la que nosotros tenemos acá, la red interconectada en Colombia, esta red está conectada a varias fuentes de potencia. Por ejemplo, a la generadora de San Carlos, la de Hidroituango, entre otras. Entonces están interconectadas. Entonces tenemos este es uno de los ejemplos de que podemos utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces, como les digo, es un concepto que tenemos que tener muy claro en nuestro estudio de la electricidad. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff es una de las dos leyes. Tenemos la ley de corrientes y la ley de tensiones. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la ley de tensiones. Ahí les traje un ejemplo. Vamos a hacer un montaje, vamos a mirar el multisim, el Tinkercad y vamos a tratar de interiorizar este concepto. Entonces acá nos dice que permite el balance de las corrientes en cada nodo de la red de distribución, garantizando que la corriente suministrada iguale la corriente consumida por los usuarios. Entonces todo esto es teoría, hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar, hay que confrontarlo con la parte práctica. Entonces esto hay que estudiarlo más a fondo. No solamente nos podemos quedar con lo que yo les diga acá, sino que ustedes tienen que ir a mirar la teoría de todo esto en los libros. Yo les voy a subir al Classroom un libro para que ustedes, los que tengan el tiempo y la curiosidad, puedan estudiar esto más a fondo. Entonces les decía que habían dos leyes. Esta es la segunda, la de tensiones, y nos dice que ayuda a analizar y diseñar los lazos de red para asegurar que las caídas de tensión sean adecuadas y que no haya sobrecargas. Entonces acá vemos lo que estábamos hablando, las redes de distribución. Acá tenemos la central generadora, que pues acá en Colombia sabemos que la mayoría de estas generadoras son de origen hidráulico, el 70% de esa generación es gracias al agua que tenemos acá en Colombia. Entonces es importante conocer cómo es este tema de la distribución.
ya que pues es cultura general para nosotros que somos pues, eh, estamos metidos en este mundo de la electricidad. Entonces acá tenemos la central generadora, la estación elevadora de tensión, acá se eleva la tensión, pasa por una red de distribución, acá se eleva la tensión, acá vuelve se disminuye para ya nosotros poder utilizarla. Entonces todos estos conceptos de las leyes de Kirchhoff se pueden utilizar en esta rama de la ciencia, en esta rama de la electricidad. De pronto para las personas que les interese más de pronto la parte de la electrónica también, entonces se pueden aplicar estas leyes al tema de las tarjetas, al tema de los integrados. Entonces, como podemos ver, entonces engloba toda la parte de la teoría eléctrica, de la teoría del electromagnetismo, de la teoría de todo lo que tiene que ver con las ciencias de la electricidad y la electrónica. Acá lo que les decía, entonces podemos aplicar ese conocimiento a los circuitos integrados para asegurar que las corrientes en cada nodo del circuito estén balanceadas, evitando sobrecargas y fallos. Entonces esto es lo que podemos encontrar en la literatura de, en lo referente a las leyes de Kirchhoff. Ayuda a diseñar rutas de voltaje eficientes dentro de los chips, asegurando que los componentes reciban el voltaje adecuado para funcionar correctamente. Listo, entonces acá ya les preparé, ya, ya lo podemos ver un poquito más desde la parte práctica. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a leer acá qué nos dice esta descripción de esta ecuación y lo vamos a implementar ahorita en un ejemplo. Entonces dice, en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Entonces, si yo leo esto, muy probablemente pues no va a entender mucho. Esto lo saqué textualmente del libro que les comento, entonces pues hay que tenerlo ahí a la mano, saber leer esto, pero ya con el ejemplo ya lo podemos interiorizar de una manera más fácil. Entonces lo que me está diciendo acá es em, que la sumatoria, este símbolo es de sumatoria, quiere decir que voy a sumar tensiones, en este caso, la B de tensión, tiene que ser igual a cero. Entonces, la sumatoria de tensiones em, dentro de una malla, dentro de un circuito cerrado, tiene que ser igual a cero. Entonces vamos a mirar acá con detenimiento qué es lo que quiere decir esto. Entonces esta es la misma ecuación, acá ya más de una forma explícita. Entonces lo que vamos a sumar es tensiones, ¿ve? Tensiones. Y esa suma de esas tensiones nos tiene que dar igual a cero. Entonces es muy sencillo. Simplemente saber sumar. Listo, entonces acá ya sin más preámbulos, lo anterior fue como una introducción para saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a estudiar la primera ley, que es la ley de tensiones. Como les decía, hay dos leyes, una de corrientes y una de tensiones. Esta es la más intuitiva, la más fácil, la que vamos a trabajar para entender este concepto. Entonces vamos a analizar este circuito. Este circuito es nuevo para nosotros, pero pues no es muy complejo. Nuevo en el sentido que es un circuito que no está ni en serie ni en paralelo. Es un circuito que es de una configuración mixta. ¿Qué quiere decir mixta? Que no podemos decir, por ejemplo, que entre la fuente y esta resistencia están paralelas. No, no podemos decir eso porque mire, acá hay unas resistencias. Tampoco podemos decir que esto está en serie porque acá hay una ramificación. Entonces vamos a mirar. Por eso es importante que tengamos en cuenta siempre el concepto bien claro en la cabeza de lo que quiere decir un circuito en serie y un circuito en paralelo. La definición de serie
haciendo un pequeño recorderis, me dice que para que dos elementos estén en serie, tienen que recorrer la misma corriente. Entonces vamos a probar, por ejemplo, acá en esta primera fuente. Sí, Mauricio, Profe, buenas noches y buenas buenas noches para noches. todos los compañeros. Profe, qué pena al ingreso ahora. Lo que pasa es que tuve un inconveniente ahora que venía para mi casa y pues hasta ahora vengo llegando. Entonces, Listo, para que me Mauricio, haga no hay problema. problema. Vale, profe. Igual yo les voy a subir esto al canal de YouTube para que lo revisen. Listo, entonces continuamos. Entonces decíamos que esto es un circuito mixto y vamos a hacer la prueba si está en serie o en paralelo. Entonces ya habíamos dicho que no está ni en serie ni en paralelo. Entonces acá, esta fuente de 12 voltios sí está en serie con esta resistencia. Entonces sale la corriente por acá, pasa por acá, viene acá y en este nodo se divide un porcentaje para la derecha y un porcentaje hacia abajo. Entonces no puedo decir que esta resistencia esté en serie con esta de acá, porque no comparten la misma corriente. Acá lo que está haciendo la corriente es dividirse. Un pedazo hacia allá y un pedazo hacia acá. La corriente que baja por esta resistencia hace lo mismo. Un pedazo coge por la de 100 y otro por la de 220. Entonces tampoco puedo decir que esta está en serie con esta ni esta con esta. Lo mismo hago con esta fuente de 9 voltios. Sale la corriente por acá, llega acá y vuelve y se divide. Entonces, para la resolución de este tipo de problemas, por eso se inventó una metodología, hay unos pasos, y esa es en la que llamamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces es algo muy sencillo de entender. Vamos avanzando, vamos mirando a ver cómo es la cuestión. Entonces acá, ¿qué más podemos observar en este circuito? Que es nuevo para nosotros. Por ejemplo, que hay dos fuentes de tensión. Habíamos trabajado siempre solo con una. Acá ya tenemos dos fuentes de tensión. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve este ejercicio. ¿Cuál es la idea? La idea es calcular la corriente que pasa por esta malla y por esta malla. Entonces acá tenemos otro concepto nuevo, el concepto de malla. La definición de malla es, yo arranco en un componente, sigo una trayectoria cerrada, como esta por ejemplo, y vuelvo al mismo elemento. Entonces ahí tengo una malla. Esto sería una malla. Otra trayectoria cerrada desde el punto de vista de la fuente sería esta de acá. Sigo por acá, llego acá al medio, sigo por la resistencia del medio y cierro en el negativo. Ahí ya tenemos dos mallas. Acá, por ejemplo, me puedo situar en esta fuente de tensión y hago lo mismo. Entonces, acá tengo una tercera malla. Entonces, este circuito está compuesto de tres mallas porque hay tres trayectorias cerradas. Entonces, la primera, la grande, la segunda está de la izquierda y la tercera la de la derecha. Entonces ese es el concepto de malla. Ahí pues se puede ver muy intuitivamente, muy visual. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a llamar a esta primera malla 1 y a esta primera malla 2. Entonces por acá va a transitar una corriente y por acá va a transitar otra corriente. Entonces el objetivo es encontrar la corriente. Ni más ni menos. Listo. Entonces, acá tenemos unos pasos. Son tres pasos. Entonces hay que tenerlo bien claro. Acá en el libro no nos habla de lazo, de malla, perdón, sino nos habla de lazo. Entonces acá siempre en Colombia hemos tratado de hablar más de malla que de lazo, pero son sinónimos. Entonces en diferentes libros ustedes van a encontrar esta terminología de lazo o de malla, son sinónimos. Como les digo, acá en Colombia usamos más el término de malla. Listo. Entonces me dice, el primer paso es asignar la corriente de lazo o de malla de lazo y ponerle un nombre a la corriente.
En este caso, pues siempre nos va a sugerir que le pongamos pues corriente I1 y corriente I2, corriente I3, corriente lo que sea. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces acá estoy aplicando el primer paso. Primer paso, tomé el circuito tal cual como estaba y dibujé mi corriente I1. Y acá a la derecha dibujé una corriente I2. Ese es el primer paso, nombrar las corrientes. Acá hay ciertos detalles, unas particularidades, unas características. Por ejemplo, la primera característica es que yo la tomé a favor de las manecillas del reloj, esta corriente. Yo la dibujé como si ella estuviera haciendo este movimiento. Y acá lo mismo en la de la derecha. Todavía no sabemos si eso es verdad, porque no tenemos forma de saber si está pasando esa corriente de esa manera o no. Simplemente esto, como es un paso a paso, es lo que se estila hacer, es lo que siempre hacemos. Hay otras formas que ya de acuerdo a las personas, al diseñador o al que esté haciendo el cálculo, tienen otra metodología. Esta es la metodología pues más usada, entonces es la que vamos a utilizar acá. Entonces aquí, a medida que vayamos estudiando este circuito, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas, las vamos a discutir y las vamos a debatir acá, vamos a sacar conclusiones. Listo, entonces el primer paso era ese, dibujar las corrientes. I1 y 2. Le pusimos el nombre que nos sugieren acá, I1 y 2. Listo. Segundo paso, me dice, aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los lazos. Use la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de la corriente de lazo. Entonces es lo que vamos a hacer acá. Ya sabemos que la fórmula es esta. Vamos a utilizar esta fórmula. Segundo paso. Entonces acá reescribí la fórmula. Y como siempre, vamos a reemplazar valores. Entonces acá tenemos las tensiones. Vamos a utilizar la ley de Ohm para empezar a hacer eso. Entonces voy a pegar este acá un segundo para que miremos cómo es este. Esta es la parte más importante del paso a paso, este punto 2, este paso 2. Entonces lo vamos a mirar con detenimiento. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces abre el micrófono y la comentamos rápidamente. Entonces, como les decía, esta es la parte más importante porque acá es donde hay a veces confusiones. Entonces vamos a prestar toda la atención que tengamos. Entonces, ¿qué me hice? La sumatoria de tensiones, voy a empezar por donde yo quiera puedo empezar, pero por mantener un orden voy a empezar por la fuente. Entonces voy a tomar la fuente y voy a seguir la trayectoria de esta flecha. Entonces voy a arrancar por acá. Entonces si yo vengo así y lo primero que me encuentro es la fuente, entonces ¿qué me encontré? Un negativo, ¿sí ven? Este negativo es el de la fuente. Vengo así, vean, repito. Vengo así, me encuentro a la fuente y lo primero que me encuentro es la parte negativa. Entonces la parte negativa es este menos 12. Este menos. Y el 12 pues es el valor de la fuente. Entonces menos 12 voltios. Porque acá lo que estamos sumando son tensiones. Por eso se llama ley de tensiones de Kirchhoff. Lo que vamos a sumar son tensiones. Hay que tener eso en mente. Listo, entonces ya tengo el primer elemento, que es este de acá. Menos 12 voltios. Continúo en mi trayectoria. ¿Qué me encontré? Una resistencia de 330 ohmios, que es este de acá. Una resistencia de 330 ohmios. Como me dice que utilice la ley de Ohm en términos de tensión, entonces la escribo. ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ley de Ohm es tensión es igual a I por R. Entonces acá tengo la R y aquí tengo la I. I por R, que es 330 por I1, que no la conozco, es lo que vamos a encontrar. Entonces 330 por I1. Continúo por acá. ¿Qué me encuentro acá? Me encuentro una resistencia de 510. Pero vea que esta resistencia de 510 hace parte tanto de la malla 1 como de la malla 2.
Entonces por eso tengo que poner la corriente 1 y la corriente 2. Como estoy analizando la malla 1, entonces pongo primero la corriente 1 y a esa corriente le resto la corriente 2. Entonces, cuando estamos compartiendo acá y estoy analizando esta malla, cojo el valor de la resistencia, que es 510, y 1 menos I2. Entonces sería 510 por I1 menos I2. Más, continúo mi trayectoria y me encuentro una resistencia de 100 ohmios. Cuando me encuentre esa resistencia de 100 ohmios, la multiplico por mi corriente I1. Y eso tiene que ser igual a 0. O sea, lo que nos dice acá. La sumatoria de tensiones tiene que ser igual a 0. Así de fácil. Entonces acá siempre lo igualo a 0. Lo siguiente que hago es sumar todo lo que tenga en común. Entonces busco las I1 y las sumo. Entonces acá tengo 331 más 510 I1 más 100 I1. Eso me da 940 I1. Menos, que es este de acá. Más por menos nos da menos. 510 por I2 nos da 510 I2 igual a 12 voltios. ¿De dónde saqué este 12 voltios? De acá. Es este negativo, lo paso al otro lado positivo y me queda la primera ecuación. Entonces, vamos a mirar algo importante acá. Como es un circuito que tiene dos mallas, siempre la respuesta nos tiene que dar un sistema de 2 por 2. Es decir, dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces acá tenemos que hacer un recorderis de los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas. Entonces, si ustedes de pronto hacen un poquito de memoria, existe el método de eliminación, de sustitución, de igualación, el método de Kramer, de determinantes. Entonces, no vamos a enfatizar en esos métodos de resolución, vamos a utilizar el más sencillo, el método más sencillo, que es introducir estos valores en una calculadora. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces quiero hacer una pausa acá y mirar a ver si todos estuvimos, entendimos esta parte de cómo se saca esta primera ecuación de esta primera malla. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Esto es lo más complejo que vamos a ver ya en la finalización del curso. Esto no es lo más matemático que vamos a ver. Entonces no se preocupen, no vamos a ahondar mucho en este tema, sino hay que saberlo por cultura general. Como electricistas tenemos que saber estas leyes que pues donde ustedes vayan se las van a encontrar. ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda de pronto con los signos, con el sentido de la corriente, con la polaridad? Listo, vamos a sacar la segunda ecuación, que es esta de acá, y vamos a mirar si hay alguna duda. Listo, entonces volvemos. Acá tengo mi circuito nuevamente. Entonces, como les decía, para sacar la segunda parte, yo me ubico donde yo quiera. En este caso, yo me ubiqué acá en la resistencia de 510. Entonces, ¿qué di? No mentiras. Acá inicié con la de 470, perdón. La 470 acá en este renglón. Entonces tenemos, si yo vengo acá, siempre la polaridad de la resistencia la voy a tomar como positiva desde el punto de vista de la malla 2. Entonces voy a decir 470 I2. 470 por I2, vean. 470 por I2. Más. ¿Por qué más? Porque yo vengo en este sentido y lo primero que me encuentro que es el positivo de la batería, no el negativo. Entonces acá es más. En el anterior era menos, porque yo venía por acá y me encontré el menos. Acá vengo por este lado
me encuentro el positivo. Entonces me dice más. Entonces 472 más 9 voltios, que es el valor de la batería, más 220 y 2, o sea, 220 ohmios por la corriente y 2 más, vea, llego acá y otra vez vuelve y juega. El 510 está compartido. Entonces ahora voy a, como estoy analizando la malla 2, lo voy a dejar positivo en mi malla 2, vea. 510 y 2 menos y 1, que fue lo que hicimos anteriormente. Cierro acá el paréntesis e igualo eso a 0 porque siempre me tiene que dar 0. Después, ¿qué hago? Voy y busco acá qué elementos tienen el I1. Entonces el I1 lo tiene el 510, vean. 510 por I1. Hago esta multiplicación, más por menos, me da esto, menos 510 I1, más, y sumo los I2, que son 470 más 220 más 510. Me da 1200, que esa es la suma de estas tres resistencias. 510 más 470 más 220 me da 1200. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A menos 9, porque acá está, es este 9, lo paso al otro lado de la igualdad, acá está sumando, pasa al otro lado restando, y me queda menos 9 voltios. Acá aplicamos un truco matemático para que esto me quede mejor organizado y multiplico toda la ecuación por menos 1, eso es totalmente válido. Y el 510 me queda positivo, el 1200 que estaba positivo queda negativo y el menos 9 que estaba negativo queda positivo. Listo. El tercer paso, acá en el paso a paso me dice, resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo. Entonces acá tenemos que analizar qué es lo que me está diciendo acá. N ecuaciones. Como este circuito es de dos mallas, nos va a salir dos incógnitas y dos ecuaciones. Si fueran tres mallas, me saldrían tres incógnitas y tres ecuaciones. Si fueran cuatro, me saldría 4 por 4, 2 por 2, 3 por 3, dependiendo del número de mallas. Como este es un sistema de mallas un sistema que tiene dos mallas, me va a salir un sistema 2 por 2, que es este que tenemos acá. Este es un sistema 2 por 2. Dos incógnitas, que es la I1 y la I2, y dos ecuaciones, que es esta de acá y esta de acá. Acá nos dice, puede aplicar el método de su preferencia, el que habíamos hablado. Igualación, sustitución, eliminación, método de Kramer de determinantes, y el más fácil para nosotros, introducir estos valores en una calculadora. No vamos a ahondar en la parte matemática. ¿Alguna pregunta de cómo sacamos las dos ecuaciones? Yo sé que esto de pronto para una persona que hasta ahora esté tomando el curso de electricidad, que no haya visto nunca em, algo de la teoría de los circuitos, es un poquito pues denso, un poquito complejo. Hay que mirarlo de varias veces, hay que hacer varios ejercicios. Como les digo, esto no vamos a ahondar más en esto, pero pues hay que conocerlo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Buenas ¿Seguros? noches. ¿Sí? Pues sí, yo soy un principiante en este tema. ¿Sí? A veces sí me confundo un poco cuando tengo que resolver las ecuaciones. En el momento que lo estás haciendo, pues uno le va entendiendo y le va cogiendo como el hilo a la situación, pero cuando ya Ujú. uno entrara en función, la situación se la va a poner a uno, se la va complicando un poquito porque como hay que variar con algunas, entonces ya se le pone a uno como complicada, pero no, igual ahí va uno entendiendo y como dice usted, hay que seguir practicando para poderle coger como más el hilo a las ecuaciones. Sí, señor. Acá, por ejemplo, en este análisis que acabamos de hacer, lo único que utilizamos fue la ley de Ohm. Vean, acá está presente la ley de Ohm. Acá, por ejemplo, en 220 por I2,
510 es multiplicar una resistencia por una corriente. Entonces, por eso les decía que es tan importante la ley de Ohm, porque es que se aplica en todo lado. Vean, acá todo esto es la ley de Ohm. Acá en el paso a paso me dice, vean, aplique la ley de tensiones a cada uno de los lazos, use la ley de Ohm. Listo. Entonces ahí nos sale ese sistema 2x2. Entonces, como les decía, entonces nosotros como estamos en este cuento de la electricidad, tenemos que también afianzar los conceptos matemáticos en este tema de, mm, de las ecuaciones. Siempre nos van a salir este tipo de ecuaciones, entonces ya tenemos que aprender a resolver. ¿Quiere escuchar a alguien más? De pronto, Viviana, Marisela, que siempre participa. Instructor, pues la verdad Dime, es un Viviana. poco compleja, pero es como dedicación de práctica. Sí, yo Sí. también igual esto soy pues primeriza en esto del curso de electricidad, pero me ha parecido muy interesante. Lo importante es tener como esa intención de continuar y colocarse también uno mismo con algunos ejercicios diferentes para poder hacer la práctica más efectiva. Pues ese es mi concepto personal. Sí, esto si uno no lo practica, si no le dedica unas horas, si no hace, gasta lápiz y cuaderno, es difícil de entender. Entonces tampoco vamos a orientar el curso hacia esto, porque esto lo ve, por ejemplo, uno en un semestre completo. Sí, de hecho esto me ha tocado hasta ver de nuevo las clases, pues para seguir practicando los ejercicios anteriores que hemos realizado y pues también prestar mucha atención en la formación y tener la oportunidad pues también de preguntarle directamente a usted en clase. Sí, esa es la idea. Entonces, lo que te digo, esto es un poquito denso, un poquito. Es lo más fuerte que vamos a ver en el curso. Como te digo, entonces la idea no es eh, enfatizar mucho, quedarnos ahí, sino que ustedes conozcan a qué se pueden enfrentar, qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que tienen que hacer si quieren seguir estudiando electricidad. Entonces, esto es como más, en lugar de yo aburrirlos acá con esto, la idea es motivarlos, enseñarles, pues trato de mostrarles de la manera más fácil, trato de explicar, bueno, las veces que sea necesario para que ustedes puedan entender estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Veo que ya pues nadie más tiene. Alejandra Molina, por ejemplo, que siempre nos tiene preguntas. ¿Cómo te fue con esto? Quiero hacer ese pequeño paréntesis ahí porque sé que esta es como la parte más, menos intuitiva, menos fácil del curso. Entonces, por eso quiero hacer como esa pequeña ronda de preguntas para mirar si de pronto alguien tiene alguna duda puntual de un signo, de una polaridad, algo que no haya entendido, pues lo revisemos nuevamente. Alejandro Martínez, por ejemplo, ¿cómo se sintió con este tema? Bien, profe, chévere. A mí me parece chévere. No, bien, sí, señor. O sea, no hay No ninguna tengo, duda de pronto no, de por qué el sentido de la corriente. no, profe, no, porque está bien explicado, sí, señor. Listo, todo bien entonces. Sí, sí, Vladimir, señor. Vladimir creo que entró tarde. ¿Quién más está por ahí? Alejandra Gómez, ¿cómo te fue con esto? Bien, profe. ¿Ya habías visto algo de este tema? No, no, señor. Primera vez. Sí, señor. ¿Y cómo te pareció? Bien, chévere, pero pues cuando uno ya resuelve su propio ejercicio, ahí creo que se encuentran más inquietudes. Pero por el momento estoy bien. O sea, no estamos tan perdidos tampoco. No, no, señor. Listo, eso es lo importante. O sea, pues tampoco vamos a salir unos expertos, pero también por lo menos entender alguna idea de esto. Listo, entonces voy a continuar. Habíamos quedado acá. Vamos a resolver este sistema. Y como les había dicho, lo más fácil, pues ya es meter esto a una calculadora
podemos utilizar varios software. Por ejemplo, podemos utilizar el MATLAB para alguien que de pronto lo conozca, el GeoGebra. Podemos utilizar el Mathway, que esas son aplicaciones las que les estoy nombrando. Esas las podemos encontrar en internet con versiones gratis. Hay unas de pago y hay unas gratis. Y en cualquier calculadora científica gratis de Android o de cualquier sistema operativo, ahí podemos resolver esta ecuación. Nosotros la vamos a hacer acá rápido por el método de la matriz inversa. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo es eso. Entonces la matriz inversa quiere decir lo siguiente. Acá tenemos, como pueden ver, 4 valores. Antes del igual tenemos 4 valores. El 940, el 510 y el 1200 respetando sus respectivos signos. Entonces los pongo acá en una matriz. Entonces tenemos 940 menos 510, 510 y menos 1200, que son estos valores de acá. ¿Listo? Hasta ahí, claro, fácil. Esa es la matriz 1. Y esta matriz de dos valores, que es el 12 y el 9, es esta que vemos acá. Entonces usted le ponen el nombre que quiera. Yo le puse acá A y B, que es regularmente como nombramos a las matrices, con letras mayúsculas. Listo, entonces acá le puse esos nombres. Y lo segundo que tenemos que hacer es sacarle la matriz inversa a la matriz A. Entonces esto pues suena por allá chino, pero esto es fácil. Sacamos estos valores, ya les explico de dónde saqué estos valores. Y los multiplicamos. Lo último que hacemos es multiplicar esto por esto. Eso lo que les digo lo va a hacer la calculadora. Y por último me van a dar estos resultados. Cuando yo multiplique la matriz inversa por la matriz B, me van a dar estos valores que son las corrientes que pasan por el circuito. Entonces vamos a explicarlo rápidamente. Voy a dejar de compartir esta. Un momento. Entonces voy a compartirles la pantalla completa y lo vamos a hacer en Excel rápidamente para que ustedes vean cómo se hace. Listo. Entonces, ¿me confirman si están viendo ahí la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Como todos tenemos una cuenta de Google, la mayoría, o los que tengan Excel, pues en Excel también se puede hacer. Yo lo voy a hacer acá por si de pronto alguien no tiene Excel. Entonces, ustedes se meten acá donde están los cuadritos, donde están todas las herramientas de Google, y van a buscar la que dice hojas de cálculo. Van ahí y abren la primera, que es una hoja en blanco, y acá tenemos el Excel, un Excel común y corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir estos valores de 940, 510 y menos 510 y 1200 en cualquiera de estas celdas. Entonces 940, 510, menos 510, hay que tener cuidado con los signos, y 1200. Entonces verifico que sí sea menos 1200. Pero 1200. Listo. Entonces acá ya tengo la primera matriz. Entonces ya les digo cómo se opera esto. Escribimos la segunda, que es 12 y 9. Es una matriz 1 por 2. Y listo. Ahí ya tenemos las dos matrices. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dijo? Sáquele la inversa a la matriz A. Esta es la matriz A. Sí, ok, listo ya. Yo creo que en 5 minutos les alcanzo a escribir esto. Gracias, Alejandra. En 5 minutos hacemos esto rápido. Entonces, tenemos esta matriz y le vamos a sacar la inversa. Entonces, venimos acá a cualquier punto de estos, le damos igual, que es para escribir funciones, escribimos m de matriz, int de inversa, y le damos acá. Entonces acá nos explica qué es lo que hace. Entonces nos dice la matriz inversa, inversio multiplicativo de una matriz cuadrada. Cuadrada es que esto está cuadrado. Listo. Le doy enter.
¿Y qué me pide la función? Me pide una matriz, me dice, vea, ingrese una matriz. ¿Qué matriz voy a ingresar? Esta de acá. Le doy Enter y él ya me saca los valores que yo les puse ahí en la diapositiva. Son estos de acá. Esta ya es la matriz inversa. Son estos valores de acá. Después me dice, multiplique esta matriz que acabo de calcular con la matriz B. Entonces vuelvo a la hoja de cálculo y voy a multiplicar esta por esta. Entonces me va a situar, por ejemplo, acá y le voy a dar igual. Entonces igual M de matriz y ahora multiplicación. Entonces escribo mult y acá me sale, vea, mult. Entonces me dice matriz que resulta de la multiplicación de dos matrices. Entonces le doy ahí, ingreso la matriz 1, vea, matriz 1 va a ser esta. Entonces la selecciono, ahí ya quedó seleccionada. Escribo coma y escribo la matriz 2, que es esta de acá. Ya tengo ahí los valores de esa función, le doy enter y acá ya me da los resultados. Estos resultados, ¿qué quieren decir? Esa es la corriente. Estas ya son las corrientes que yo estaba buscando. Entonces, por ejemplo, acá la puedo escribir de la manera de notación científica. Entonces le doy acá, voy acá donde dice formato, donde dice número y busco donde dice científico. Entonces le doy ahí y acá nos da el número en expresión, en notación científica. Por ejemplo, acá me dice 1.3 exponente a la menos 2. Como nosotros no trabajamos el menos 2 sino el menos 3, corremos el punto hacia la derecha una posición y me quedaría 11.3 exponente a la menos 3, que quiere decir 11.3 miliamperios, que es este valor de acá. 11.3 miliamperios. Y el de abajo me dice, ese sí me lo dio en exponente a la menos 3, entonces me queda menos 2.7 exponente a la menos 3. Menos 2.7 miliamperios. Esa es la corriente que está transitando por este circuito. Entonces, como pueden ver, acá lo hicimos en 3 pasos, en 4 pasos. Esto lo pueden ustedes hacer más fácil en una calculadora. Esa calculadora que yo tengo acá en la de Google, pues no nos sirve para eso, pero la que ustedes pueden descargar en Android, sí, sí es más efectiva. La que tiene la versión de escritorio no nos sirve para eso. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud acerca de cómo obtuvimos estos valores? No, no, señor. ¿Más o menos claro? Es No, claro, sencillo, pues. ¿no? Lo importante es sacar las ecuaciones y ya miraremos cómo las resolvemos. Esta es una de las miles de formas que existe. Esta es la que utilicé acá por facilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, ya va a caducar la llamada. Entonces nos vemos a las 9:05. Entonces, para que vayan y tomen un pequeño receso ahí. Entonces ya nos vemos, ya ahorita les envío el link y continuamos con la explicación. Listo, entonces vamos a meter la placa de pruebas. Acá donde dice componente, vamos a introducir las fuentes. Están acá. Entonces eran dos fuentes. Vamos a poner una acá, otra acá. Vamos a ir haciendo las conexiones. Vamos a introducir las resistencias y ahorita le cambiamos los valores. Bueno, de una vez, esta es de 510. Esta habíamos dicho que era de 470. Bueno,
470 ohmios. Esta creo que era de 220. Sí, 220. Se me puso pesado acá. 100. Este es de 220. Y esta era de ¿cuánto? De 330. Bueno, voy a ir conectando esto, voy a ir alimentando acá los positivos. Entonces acá el positivo. Y acá el negativo. Entonces, como son dos fuentes, no voy a hacer acá el puente que siempre hacemos, sino voy a conectar la parte de abajo a esta fuente. Entonces voy a conectar acá primero el positivo, el negativo. Y acá el positivo, negativo y positivo. Listo. Acá me faltaba cambiar esta. Habíamos dicho que era de 330. Profe, qué pena, ¿dónde miro el plano para ponerle los valores a las Acá está bien. resistencias? Ah, bueno, es 330. 330, 510, 100, 470 y 220. Una fuente es de 12 y la otra de 9. Entonces esta decíamos que era de 12. Y esta de 9. Listo, todos vamos ahí. Hemos hecho pues todavía las conexiones. Cualquier duda que vayamos teniendo, entonces me avisan. Entonces voy al plano. Voy al diagrama. Entonces voy a conectar primero esta del centro. Entonces me dice que una pata va a la de 220 y a la de 100. Sí, o sea, hay tres resistencias conectadas en común. Entonces la de 100, la de 220 y la de 510. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a buscar acá un punto común. Entonces voy a conectar. Acá pongámoslo de estas conexiones de un color. Entonces voy a conectar este con este punto y este con este. Ahí ya me quedaron las tres resistencias conectadas en un punto común. ¿Hasta ahí vamos? No, profe, porque en la de Esta 100, está mal, sí. exacto, Sí, perdón. correr un pin, gracias. Sí, ¿Listo? Ahora sí. exacto, gracias. Sí, señor, gracias. ¿Para todos es claro? Listo. Vamos a seguir. Vamos a hacer esta misma conexión, pero en la parte de arriba. A conectar esa de 510 con la de 330 y la de 470. Entonces acá tenemos el punto común. Y el otro sería acá. Hicimos lo mismo. ¿Ahí estamos claros? Viviana, Alejandra. Sí, profe. Sí, Viviana.
Sí, señor. De todas maneras, yo después de la clase me toca otra vez ver toda la clase para poder, porque Listo. no tengo, o sea, no tengo duda para preguntar, pero estoy analizando bien el ejercicio. Ok, listo. Ahora vamos a conectar la fuente. Entonces, la de 470 va al lado positivo de la fuente de 9 voltios. Esta es la de 470, esta es la de 9 voltios, entonces la voy a conectar. ¿Cómo hago eso? Pues tengo acá la parte positiva. Puedo hacer acá, por ejemplo, esto. Y acá hago un pequeño puente. Ahí ya la conecté. ¿Ve? Va conectado al positivo. Perdón. Este punto no va ahí. Es el positivo. Y ahora sí puedo hacer acá el puente. Esto hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Esta es mi forma. Sí, porque yo lo estaba viendo, pero por la fuente uno si no quiere cambias el voltaje, entonces, pero sí, yo lo estaba viendo de otra manera. Sí. Entonces acá lo importante es el concepto eléctrico, las formas, las maneras, ya cada uno lo hace a su manera, ¿listo? Lo importante es entender los puntos, dónde voy a conectar. Cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Listo, seguimos acá. Entonces ya conecté esta de 470, la parte positiva de la batería. Ahora la negativa la voy a conectar a la de 220. Esta es la de 220, entonces voy a hacer la conexión a la parte negativa. Entonces sería hacer esto acá. Están cortando, profe. Señor, ¿hice algo mal ahí? ¿Carlos? ¿Alfonso? ¿Quién habló? Es la parte de 220, vea. La resistencia de 220 la conecto a la batería de 9 voltios, vea. Es este punto. Y hago lo mismo con la batería de 12 voltios. Entonces me dice la de 330 al positivo de la de 12. Entonces de este punto a este punto. Listo, ya me quedo. Y la otra parte me dice que el negativo de la batería al de 100. Esta es la de 100, ¿cierto? Entonces la voy a conectar al negativo de la batería. Entonces voy a hacer acá un pequeño puente y la conecto al negativo. ¿Hasta ahí vamos claros? Creo que sí, es Sí, profe. bastante visual. No es tan complicado. Listo, entonces ahí tenemos el circuito mixto. Entonces vamos a energizarlo y vamos a mirar a ver si... Profe, una pregunta, creo Señor. que a la de 500 le hace falta tierra. No. No porque acá tenemos el montaje, esta tierra es una referencia. O sea, esto no la vamos a conectar físicamente a la tierra. Sí, perdón. Es un punto de referencia. Acá el software me obliga a ponerlo, pero cuando yo haga acá el montaje, no es necesario. Porque si yo pongo esto acá en este neutro no es tierra, este es otro punto. Sí, perdón. No, señor, tranquilo. Entonces le damos acá iniciar simulación y vemos que la corriente pues es la que calculamos. Porque de una vez la fuente de alimentación me la calcula, que es de 11.3 miliamperios y 2.7 miliamperios, que era lo que teníamos acá en el resultado. Entonces vamos a suponer 11.3 y 2.7. Vamos a suponer por un momento que esta fuente no me da esta información, entonces tenemos que ir a medir la corriente. Entonces quiero que me diga, por ejemplo, Alfonso, quiero que me diga dónde mediría usted la corriente. Don Alfonso, su merced, ¿dónde mediría acá la corriente en este circuito? En esta parte. Yo quitaría ese, ahí donde tiene el cursor, a la derecha. ¿Este? Yo quitaría ese cable, ese puente que hay allí, Sí, y señor. pondría en esos mismos puntos, podría poner el El multímetro. amperímetro.
Sí, señor. Listo, vamos a hacerlo entonces como su merced dice. Entonces el positivo lo pondríamos acá, ¿cierto? ¿En dónde? Ahí. Y el negativo lo pondríamos acá, ¿cierto? ¿Sí sería así? Sí, ¿cierto? Es lo más lógico. Sí, profe, así. Ok, Sí, así, listo. profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna idea diferente? Venga, miramos acá. Ediver, por ejemplo. Su merced, ¿dónde lo pondría? Profe, en el momento estoy terminando de conectar el mío. Listo, listo, no hay problema. Sí, Carlos. Carlos creo que se le quedó la mano arriba. ¿Quién más le pregunta? Viviana, bueno, Viviana. Alejandra. Alejandra Molina. Profe, una pregunta de R5, ¿qué valor tiene? Que es que el pantallazo mío me quedó borroso y no alcanzó a ver el valor Esa es de... de 510. La del centro, Sí, gracias, esa es profe. de 510 ohmios. Listo, gracias. Alejandra Molina. Bueno, ¿qué más le preguntamos por acá? Bueno, listo. Eh, y la otra parte la podríamos medir, por ejemplo, acá, yo la mediría por acá, también sería válido. Entonces voy a abrir el circuito acá en este cable, lo voy a quitar. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Lo importante es que nos dé, obviamente, las mismas respuestas. Ahí quedaría bien. Creo que saldría negativo el... No, este no va acá. Es lo contrario. Hay muchas formas de hacer esta conexión. Sería algo así, para que salga positivo. Sí, vamos a ver si sí. Ponemos en corriente. Entonces cada quien mira a ver dónde le queda más cómodo. Hay que buscar la comodidad. Acá, por ejemplo, esto quedó feo porque quedaron cruzados los cables. Este quedó más bonito, vean. Entonces hay que buscar la comodidad del instrumento, la comodidad de donde nos encontremos. Eso es importante saber, tener en cuenta esas cosas. Listo, entonces la idea es que ustedes traten de hacer esto. Esta presentación ya se las voy a subir al Classroom. Ustedes van a mirar este montaje y lo van a tratar de hacer. ¿Qué van a tratar de hacer? En el Multisim no lo van a poder hacer porque son muchos componentes, entonces el software no deja. Entonces lo van a hacer directamente en el Tinkercad y van a comprobar van a tratar de hacer esto en alguna calculadora o a mano, como quieran. Esa es la idea del trabajo de esta semana. Entonces la próxima tarea va a tener que ver con esto. Todavía no se las he subido al Classroom. Entonces más adelante les explico bien cómo hacer la tarea. Sí, don Alfonso. Profesor, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, una de las dos fuentes la invierto, por decirla de 9 voltios, ya donde está el positivo coloco el negativo y viceversa? ¿Esta de acá? Sí, cualquiera de las dos. O sea, le cambio la polaridad acá a esto. Le cambio la polaridad, sí, a una de las dos fuentes. Dejo una como está y la otra la cambio. ¿Puede llegar a haber algún corto o las corrientes reaccionarían diferente? Vamos a mirar acá teóricamente a ver cómo pasaría eso. ¿Qué pasaría? Acá su merced dice que cambiar esta fuente, voltearla, ¿sí? O sea, girarla.
Vamos a ver. Sí, señor. Bueno, acá entonces sería ensayo y error. Ese es un método. Hace parte del método científico. Pero nos podemos anticipar a ver qué pasaría. Entonces ya la corriente saldría por acá y entraría por acá, ¿cierto? Estaría haciendo esto. Estaría girando así, al igual que esta, ¿cierto? Entonces pensaría yo que esta corriente se mantendría, sería de 11.3, ¿sí? Y esta se mantendría, sería también de lo que habíamos dicho, 2.7. Cuando pase por acá, ya no se sumarían, sino se restarían. Entonces sería 11.3 menos 2.7, sería 9 algo, ¿cierto? Diría yo. Vamos a ver qué sale. La corriente se altera, ¿sí? Entonces lo que acabé de decir no es cierto. El circuito es otra cosa. Sería otra configuración. Acá, por ejemplo, vea, la corriente es más grande. Las corrientes serían más grandes. Entonces tocaría recalcular todo. Volver a hacer todo esto. Pero ya con la polaridad acá invertida. ¿Sí? ¿Sí, don Alfonso? Sí, sí, ya vi que pues, estaba pensando en lo mismo que dijo usted, que iban a quedar las mismas corrientes y al fin y la corriente de la mitad se iba a restar, pero al ver que como que se aumentan, ¿no? En Sí, vez vea. de Acá acá hice lo mismo, vea, y nos está dando la misma corriente que acá el 21.9, vea. Entonces ya lo hice acá en el Tinkercad y también me da 21.9. Entonces se altera totalmente el circuito. Tocaría recalcularlo. sí, ahí tener en cuenta Entonces, la polaridad de las ujú, fuentes ujú. para poder recalcular. Porque yo Sí, diría señor. que más bien es que las fuentes quedan prácticamente casi que en serie y se aumenta la tensión, se aumenta allí. No, pero acá esto no va a quedar en serio. O sea, si yo lo volteé, va a quedar. Esta es una configuración mixta. Porque esta fuente, pues está. No tiene nada que ver con esta en el sentido de que acá hay unas resistencias. O sea, esto no está conectado ni en serie ni en paralelo, las fuentes. Entonces, para que Ya, tengamos en cuenta esos conceptos claro. ahí. Listo, entonces la idea es que le cacharreen, como les digo. Entonces les voy a montar la tarea. La vamos a dejar para mitad de semana, porque ya ahorita para el fin de semana pues está muy, muy encima. La idea es que ustedes le vayan cacharreando a esto. Si tienen alguna duda me avisan por el grupo de WhatsApp. Vamos socializando y vamos resolviendo inquietudes. Entonces voy a llamar lista. Esto no es- Vamos llamando lista y pues les voy preguntando ahí a grosso modo rápido cómo vamos con esto. Alejandra Gómez.
Alejandro